Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Hoy queremos tratar un tema bien especial. Mi nombre es Alejandro Nieto y quiero compartir este tiempo en compañía del Espíritu, del Padre Eterno, que nos permita llegar a una raíz profunda que con toda seguridad te ha hecho a ti mucho daño, como a muchos de nosotros se convirtió en un flagelo, en un pasado donde nos afectó y afectó también de una manera fuerte a todas las personas que amamos. Hoy vamos a tratar cómo ser libre de la ira, cómo ser libre del enojo. Y lo vamos a tratar de manera profunda y de manera puntual, siempre buscando que el hermoso y poderoso Espíritu de Yahweh en este tiempo te haga libre y haga libre también a tu familia y a las personas a tu alrededor. Por eso te invito a que no te desconectes, permanece muy conectado, atento, detén tus actividades, si te es posible. Pero si no es posible, si estás en este momento de pronto trabajando, presta mucha atención para que el Espíritu Santo de Yahweh, nuestro amado y soberano Creador, haga esa obra milagrosa en tu vida, así como lo ha hecho en la mía, y la ha hecho en la vida y en el alma de muchas personas que han batallado fuertemente contra este flagelo, contra esta iniquidad arraigada en el alma, pero con su amor y su poder ha vencido, y estoy seguro que también tú puedes vencer. La palabra ira tiene unas manifestaciones que encontramos desde la perspectiva hebrea, como el término katzaf, como el término gemaf, como el término anaf. Y en cada una de ellas encontramos algunos significados de esta palabra, como reventar, como estallar en cólera, como enojarse, como indignarse, como irritarse. Encontramos otras expresiones dentro del significado hebreo para la palabra ira, como ardor, como furia, como veneno, o también como respiración agitada por la pasión. Por lo general la persona cuando se encuentra airada, muy enojada, se agita. O sea, podemos entender de ahí que la ira es una emoción que llega en un momento determinado y que causa una alteración de tu estado emocional, anímico y personal. Y seguramente has tenido la oportunidad de ver cuando una persona está muy enojada, aumenta su respiración. Entonces hay un término que es el término AF, que es la respiración agitada por la pasión. La persona comienza a respirar más fuerte cuando está enojada y su respiración demuestra que está entrando en un estado ya de furia. Es cuando ya se ha pasado del enojo por alguna situación a un estado de furia o una de ira incontrolable. O sea, cuando la persona está respirando ya de una manera muy fuerte, esa ira tomó el control de las emociones, del pensamiento, del corazón, del alma y del espíritu, y está a punto de caer en situaciones muy difíciles que pueden ocasionar muchísimo daño a las personas alrededor. La ira del hombre denota la reacción de los seres humanos ante circunstancias cotidianas. Es normal que hay situaciones que vivimos a diario que nos causan enojo. El trancón, una empujada, un disgusto, un malentendido con un compañero de trabajo, con la persona en tu casa, con tu familiar. Alguna situación que se presenta en el cotidiano puede generar algo de enojo. Pero lo difícil es cuando esa situación que se te está presentando se torna en una manifestación peligrosa de un estado emocional incontrolado, porque no solamente te inflama a ti, sino también inflama, es decir, afecta de una manera directa a todos los que están a tu alrededor. Tú puedes poner mucha atención cuando una turba, o sea, un grupo de personas está en una manifestación de pronto de un tinte muy pacífico,
y alguna persona comienza a manifestar el enojo, comienza a tener unas reacciones cambiando su estado anímico, y al cambiar su estado anímico comienza a manifestar también a los que están a su alrededor ese enojo, y en menos de un tiempo muy limitado, muy corto, las personas que estaban en una turba, que iban con el pensamiento y la idea de hacer y de protestar o de hacer esa reclamación en paz, terminan airados, enojados, porque fueron inflados por aquella persona que comenzó bajo ese tipo de condiciones, o que tiene ese tipo de condiciones de ira, de enojo incontrolable. Así que es muy peligroso cuando se sale del control, porque en muchas ocasiones puede generar situaciones irremediables. Ahorita vamos a verlo. Pero vamos a analizar y vamos a ir comprendiendo todo a la luz de la Escritura, porque aunque pareciese que fuese un flagelo que no pudiese tener solución, quiero decirte con toda verdad, de la mano del Padre y del Espíritu Santo, que sí se puede controlar, que sí se puede vencer, y que sí puede mantener una vida en paz, shalom, aún en las circunstancias más complicadas, más difíciles en que pueda vivir uno. Te pido por favor que me acompañes y abras tu Biblia en el libro de Proverbios 6, capítulo 6, verso 34. Vamos a ir adentrándonos a la luz de la Escritura, porque la Escritura nos pone en evidencia qué es la ira o el enojo que se convierte en ira, y cómo detectarlo, cómo enfrentarlo, cómo solucionarlo y sobre todo cómo vencer. No sé si tú estás interesado en eso, pero si estás interesado, por favor, no te desconectes. A la RCA, continúa en este programa, porque estoy seguro que el Padre va a hacer una obra milagrosa en tu alma y en tu corazón en este instante. Estoy seguro que la palabra tiene poder, y la palabra, cuando tiene poder, es porque el Padre manifiesta su amor para tu bendición y la libertad en tu vida, en tu familia, y sobre todo, no se te olvide, si tú eres papá o mamá, en tus generaciones. Capítulo 6 del libro de Proverbios, verso 34, dice lo siguiente: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. O sea que la ira también tiene que ver con el celo, tiene que ver con los celos, que se convierten en un furor y que llevan a la persona a enardecerse, y la llevan a una condición donde ya está pensando en vengar. O sea que aquí ya estamos hablando en unos niveles de muerte. Estamos hablando en unos niveles de descontrol, de venganza, totalmente alejados del amor, del perdón. O sea que la ira puede convertirse en un hábito de vida. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de compartir, de hablar con personas que a todo momento están irritadas, que en todo momento están disgustadas. Es más, es raro en una persona así ver que se sonría, que comparta, y que inclusive las personas que están alrededor viven como muy sugestionadas o muy prevenidas en cuanto a no hacer nada, porque esa persona por todo se irrita. No sé si has escuchado también esa expresión de algunas personas dirigiéndose a otra. Dirían algunas personas: ten cuidado con lo que haces, porque a esa persona todo lo irrita. Cuando esa condición se vuelve repetitiva en la vida de una persona, es cuando es muy peligroso. Es porque esa persona en un momento dado puede salir del control y puede hacerle mucho daño a muchas personas. Por eso aquí en Proverbios 6:34 entendíamos la ira y la relacionamos el término gemá y el término katsaf como el veneno, el ardor y la furia mezclada con una ira incontrolada por celos o por alguna circunstancia que esté viviendo la persona. También encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 4, una expresión bien tremenda. Aquí en la palabra nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mira lo que habla, cómo describe la ira. La ira es cruel. Dice: impetuoso es el furor, o sea, es incontrolable. Pero la ira, en un momento de descontrol, cuando
cuando toma todo, perdóname la redundancia, todo el control de la persona, se vuelve la persona una persona cruel. Y hay que tener especial cuidado porque, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza que va a traer mucha libertad a nuestras vidas y a tu vida y a tu familia y a tu generación, si no se trabaja con denuedo en este flagelo, que es algo que se ha arraigado profundamente en el alma de miles y miles y millones de personas en el mundo entero, si no se trabaja, puede llegar a controlar de tal manera tu vida que te puede destruir a ti y puede destruir a los que tú amas. En Ezequiel 16:38 dice la escritura: y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Mira cómo hablaba aquí el Padre con respecto a la infidelidad de Jerusalén. Traeré ira, y aquí en el verso 38 habla de sangre de ira y de celos. Aquí en esta porción que acabamos de leer en Ezequiel, ya es la consecuencia de esa ira y de esos celos descontrolados que ya traen como consecuencia una confrontación, traen como consecuencia una pelea, un disgusto y en el peor de los casos la muerte. Por eso es importante que tengas en cuenta que esto no es cualquier flagelo. Es uno de los flagelos que ha traído para la humanidad el mayor índice de destrucción, tanto de familias como de personas, de ciudades, naciones enteras. La ira incontrolable que nace de lo profundo del alma, arraigada allí, y vamos a ver por las posibles causas, es la que ha llevado a naciones enteras a entrar en guerra. Es la que ha llevado a una sociedad a destruirse a sí misma. Es la que ha llevado a los conflictos internos en países latinoamericanos, centroamericanos y aún en potencias. Todos los países en el mundo entero, en toda su historia, han tenido guerras, han tenido conflictos. Y si va uno a lo profundo, al análisis, por ejemplo, la guerra del norte y del sur en Estados Unidos, la guerra de los 1000 días aquí en Colombia, la guerra de Vietnam, la guerra fría que fue de los años 70, 80, todo ese tipo de conflicto, la guerra de guerrillas que ha vivido Colombia, que ha vivido El Salvador, Nicaragua, Honduras, todo ese tipo de conflictos y hoy en día acentuados más, por ejemplo, en las bandas criminales, narcotráfico y demás, se han generado debido a esa ira incontrolable, a ese resentimiento profundo del alma que se manifiesta con violencia, y esa violencia es la consecuencia de una ira sin control, una ira que ya tomó el control habitual de la vida de las personas, que ven como única escapatoria desbordarla haciendo daño a los demás. Por eso, siempre cuando hablamos de ira, hablamos de una relación entre el celos y venganza, entre el furor, entre algo que se sale de control, entre algo que arde. No sé si tú has visto una persona cuando está muy airada, cambia el tono hasta de su piel y se pone muy rojo. Eso significa, porque también la palabra ira significa entrar en ese furor, y como la respiración se aumenta, pues entonces el flujo de sangre comienza a correr por todo el cuerpo y se sube la sangre a la cabeza. Aquí hay un término en Colombia, y yo pienso que en Latinoamérica también, que se le sube, que ojo, que le dicen cuando una persona está en esa condición. Aquí tenemos un término que es muy autóctono aquí en Colombia, ojo, que se le subió la sangre a la cabeza. Y cuando se ve ese término es porque el rostro está rojo, visiblemente la persona está airada, enojada, y es mejor no acercarse, es mejor no dejar que se le pase, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo manejar y controlar eso, para que esa reacción que esa persona está a punto de tener no se vuelva hacia ti, por estar de pronto en esa circunstancia. La página God Questions, en el artículo que se titula ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira?, menciona una estadística impresionante. Mira, los consejeros cristianos reportan que el 50% de las personas que acuden a su consejería tiene problemas con el manejo de la ira. O sea que no es cualquier problema, es un problema bien arraigado aún dentro del pueblo creyente.
Y la pregunta que tenemos que resolver, o la interrogante que tenemos que resolver, es si nosotros hacemos parte de ese 50% del pueblo creyente en el mundo entero que ha tenido o que tiene problemas para manejar la ira. Es la pregunta que quiero hacerte a ti, querido oyente, en este momento. ¿Has tenido problemas para manejar y controlar la ira? ¿Eres tú una persona que se aira con facilidad? ¿Has hecho daño a las personas que amas debido a esa actitud que tomas a veces porque tu ira se sale de control? ¿Has perdido la noción del espacio, del tiempo y de la conciencia cuando te has airado? Porque estoy seguro que el Espíritu bendito de Yahweh llega a lo más profundo de tu alma en este momento. Y al llegar a lo profundo de tu alma, tú vas a encontrar, y hoy el velo se va a correr de tus ojos, y vas a poder entender que definitivamente, si así tú lo deseas, si deseas de verdad aceptar y enfrentar esta problemática, con toda seguridad que el Santo Rúa, el Padre hermoso, por el amor a ti y misericordia a ti y a tu generación, te va a mostrar visiblemente cuál es la razón, cuál es la causa de este problema. Y es lo que vamos a tratar ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque la ira destruye la comunicación, la ira rompe las relaciones y la ira arruina el gozo y, ¿sabes?, deteriora la salud. ¿De dónde proviene la ira? Hay muchas razones en donde se fundamenta las causas por las que una persona es muy irritable. Te voy a mencionar una. El resentimiento. ¿De dónde puede venir el resentimiento en una persona? Puede venir debido a situaciones que vivió en su pasado. Un abuso sexual puede traer a una persona un resentimiento. El maltrato constante del papá hacia la mamá, visto por los hijos y las hijas, puede hacer que la persona guarde en su corazón un resentimiento que en el futuro, cuando ya el jovencito se convirtió en una persona adulta, se convierte en un hábito de irritabilidad permanente. Cuando el padre trató mal a los hijos, cuando el padre o la madre abandonó a los hijos, cuando el papá o la mamá fallecieron, ¿puede generar eso un resentimiento? Puede generar eso un dolor tan profundo que la manera como el hombre o la mujer reaccionan en cuanto a ese dolor es de manera irritable. La frustración y los fracasos en la vida puede cambiar la manera de vivir de una persona y convertirla en una persona irritable. Las presiones de una sociedad, de un sistema, pueden hacer que una persona cambie su estado anímico y se convierta en una persona irritable. Pero lo más tremendo, que una gran consecuencia de todo esto que te he mencionado, es que hoy en día la persona, por mantener esa irritabilidad, puede estar enferma. No sé si es tu caso. Si es tu caso, esta instrucción del Padre va a traer mucha verdad para tu vida, y sobre todo si tú así se lo permites al Eterno, el Padre Eterno, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, va a traer libertad y aún sanidad a tu cuerpo. Es increíble que pensar que las personas, por ejemplo, que sufren de artritis reumatoidea, que es la deformación de los huesitos, que a veces las personas tienen las manos torcidas, buscan respuestas en la ciencia cuando la solución a todo este problema de enfermedad puede estar allí, en ese perdón hacia sí mismo y hacia las personas. Por lo general, a estas personas que sufren de algunas enfermedades crónicas, si le permitieran al Padre que les mostrara esta verdad preciosa y les llevara a las causas, al pasado más íntimo, allá a lo más profundo del alma, podrían encontrar la solución que ni siquiera la ciencia les ha podido dar. Por esa razón, tú tienes la responsabilidad, querida persona, hermano, hermana que me estás escuchando en esta hora, de ahondar profundamente en aquellas cosas que te irritan. Pero no solo las cosas que te irritan, sino por qué te irritan. ¿De dónde proviene esa irritabilidad que se convierte en un enojo que cuando sale de control te airó y comienza a hacerle daño? Primero a ti y segundo a las personas que están a tu lado. Muchas ocasiones hemos escuchado noticias dolorosísimas de personas, padres, que saliéndose de control por un enojo, por una ira,
perdieron la conciencia y le quitaron la vida a sus hijos. O golpearon de una manera desmedida a sus hijos, a la esposa, hasta que le quitaron la vida, queridos hermanos. O sea, no es cualquier cosa. Porque la ira descontrolada deja a la persona vulnerable para un control demoníaco. Y cuando un demonio controla a una persona que es fácilmente irritable y la lleva a la ira descontrolada, le ennublece la conciencia y no le deja ver lo que está haciendo. Y solamente le deja ver lo que hizo cuando ya las consecuencias son irremediables. Así que te estoy hablando de algo que es una problemática bastante difícil de trabajar, pero no imposible para el Padre Eterno. Y vamos a analizar que una de las cosas que más afecta el que la persona pueda ser libre de esto es que la persona justifique su ira. Mira, cuando una persona comienza a justificar, no es que yo soy mal geniado, es que yo soy irritable, es que esa es mi manera de ser, es que yo soy así, y no ahonda en entrar a aceptar que definitivamente tiene un problema, porque la ira se compara con cualquier situación donde hay pecado, donde hay control demoníaco, donde hay esclavitud. La persona que es que ya tomó ese hábito de vida, que se irrita por todo, se compara con la persona que ve pornografía o se compara con la persona que se droga. Es tanto la necesidad de su cuerpo natural carnal de dejar salir toda esa frustración o llenar todo ese vacío de su corazón, que la manera de hacerlo es poniéndose de mal genio. Uno de los problemas más difíciles que tienen los jóvenes hoy en día es la autoestima baja. Y hay jóvenes que manifiestan ese vacío de su alma colocándose de mal genio, irritándose, enojándose por todo. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar con jóvenes que por todo se molestan, que nada les gusta. Que si está haciendo sol se enojan, que si tú les hablas un poquito fuerte se enojan, que si tú les mandas a hacer una tarea se enojan, por todo se enojan. Radica esa irritabilidad de problemas de autoestima. Ahora, como la problemática se hace más grande cuando la persona se justifica y comienza a tener una solución cuando la persona acepta, las Sagradas Escrituras contienen poderosos principios sobre cómo manejar y sobre cómo vencer la ira. Ahora, debemos comprender que la ira no siempre es tomado a la luz de la Escritura como pecado, y quiero darte algunos ejemplos. La Sagrada Escritura aprueba un tipo de ira cuando manifiesta una justa indignación por algo que se está pasando, algo que se está viviendo. Y si tú me lo permites, vamos a ir al Salmo 7. Acompáñame y abre tu escritura en el Salmo 7:11. Mira lo que dice la escritura. Yahweh es juez justo y Yahweh está airado contra el impío todos los días. Pero mira, y aquí dice que el Padre es el que está airado. Pero mira contra quién está airado. Habla del impío. Y menciona aquí el salmista que el Padre es justo, o sea que en él no podemos encontrar maldad. No hay nada en nuestro Padre Celestial puede en él haber algo de maldad, nada. Pero él dice aquí la escritura que se encuentra airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Pues por el mismo proceder del impío. Por la misma manera como el impío se comporta. Estamos hablando de impío, personas que son conocedoras, personas que saben de la verdad y aún así siguen pecando. Y aún así siguen cometiendo sus actos barbáricos. O siguen comportándose de manera inapropiada, inadecuada. De una manera que es desagradable ante los ojos del Padre. Y con ellas personas el Padre todos los días está airado. Ahora en el libro de Marcos 3, capítulo 3, verso 5, en el libro de Marcos, encontramos otra referencia y otro ejemplo de esta ira que digamos, no que la Sagrada Escritura aprueba como una justa indignación. Mira, en Marcos 3, 5 dice, entonces
mirándolos alrededor con enojo, e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Mira tan tremendo, aquí está, esta porción de la escritura habla de Yeshua cuando se encontraba, quiero leerte desde el verso 3 para tener un poco de contexto en esto que leímos de Marcos 3:5. Dice: otra vez entró Yeshua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo para los herodianos contra él, para destruirle. Aquí nuestro Salvador hermoso, Yeshua, se enojó. Se enojó por la dureza del corazón, porque los fariseos estaban colocando sus costumbres por encima del amor y la compasión. Entonces, la Escritura nos da ese tipo de ejemplos, y aún para siervos hay un permiso para estar enojados. Dice la Escritura en Efesios 4:26, y acompáñame allí, porque es normal cuando hay un celo de parte del Padre en tu corazón por algo que es injusto ante la luz de la Escritura, no ante tus ojos, sino ante la luz de la palabra. Es aprobado por la Escritura que uno se enoje, que uno vaya y te sienta celo contra eso y defienda la verdad y defienda la posición como siervo ante una injusticia, y sobre todo al proceder alejado de la verdad de las personas. En Efesios 4:26 dice la bendita Escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que hay un permiso que la Sagrada Escritura, a la luz de la verdad de la Escritura, nos da, pero nos restringe. Dice: airaos, pero está en una condición. Podemos enojarnos de manera justa por algo que encontramos que va en contra de la verdad, en contra de la santidad, de la pureza, de la rectitud, pero no nos da la libertad de eso para pecar. Así que hay que analizar muy bien en qué condición está tu alma y tu vida. Si este es un flagelo de pronto que está atacando tu vida, te doy todo el apoyo testimonial, porque yo viví lo mismo, y conozco muchas personas que han vivido lo mismo, pero la mano poderosa de nuestro amado Abacados nos ha librado de allí. Y si lo ha hecho con nosotros, personas naturales y normales como tú, estoy seguro que también lo puede hacer contigo, y sobre todo con tu descendencia. Según la Escritura, la ira es una energía dada por Yahweh con la intención de ayudarnos a resolver problemas. Y encontramos un ejemplo muy interesante en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 14. Quiero compartirlo contigo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en el Mashiach, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Yeshua, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Yahweh.
con Yeshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Yahweh, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Y aquí Shaliach Shaul estaba haciendo un reclamo a Pedro por su hipocresía. Y se lo hace de una manera justificada. Es decir, le habló y con todo el respeto y el amor, pero se enojó al ver el comportamiento que estaba teniendo Pedro, porque antes de que llegaran estos prosélitos allí, Pedro compartía con los gentiles y se sentaba, pero cuando llegaron los prosélitos de la circuncisión, entonces ya no se sentaba con los gentiles, como si estuviera atemorizado por los de la circuncisión. Entonces Shaul lo llama y le hace esta reconvención, y lo hace de manera enojada. Así que la escritura nos enseña que esta ira es para resolver problemas. En Juan 2, 13, 18, por si de pronto es que te has sentido acusado, no significa que hayan cosas que tengamos que pasar por alto y desapercibidas cuando sabemos de antemano que están mal. Ahí caeríamos también en pecado si nos quedamos callados y no hablamos de algo que estamos viendo que está incorrecto. Ahora, en Juan 2, 13, 18, quiero compartir contigo este ejemplo también acerca de cómo la escritura habla de esta ira que nos ayuda a resolver problemas. Juan 2, 13, 18 dice: estaba cerca la Pascua, el Pesach de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí tenemos otro ejemplo. La ira no, en estos dos casos que leíamos en Gálatas 2, 11, 14 y en Juan 2, 13, 18, miramos que la ira no involucró una autodefensa, sino una defensa de otros. Y lo que leíamos en Juan 2, 13, 18, vemos una reacción de nuestro Salvador Yeshua al entrar al templo, porque el templo lo habían convertido en una casa de mercado. Y se enojó y se airó él y botó las mesas y tuvo una reacción fuerte, porque no van a convertir la casa de mi padre en casa de mercado. O sea, como puedes ver tú en estos ejemplos al nivel de la escritura, hay una reacción en defensa de otros, en defensa del celo del Padre, la santidad del Padre. Y allí de esa manera somos justificados, pero recuerda, sin ir a pecar. Ahora, ¿cuándo la ira se vuelve pecado? Que es realmente el tema que nos atañe en esta enseñanza e instrucción, en este programa, tu programa, el que cree todo lo es posible, porque aquí va a comenzar el Espíritu Santo a moverse de manera sobrenatural a través de esta enseñanza, y va a permitir, si tú se lo permites, Él va a hacer algo maravilloso en tu alma, y va a poner de manifiesto con claridad ante tus ojos la causa. Cuando la ira se convierte en pecado. Entonces, acompáñame a la escritura en el libro de Santiago 1:20. Porque todas las respuestas a los flagelos de la humanidad se encuentran consignadas los principios y las respuestas en la Sagrada Escritura. No busques en otro lado. No busques en la psicología o en la ciencia. La Sagrada Escritura tiene respuesta a todo flagelo, y cuanto más este flagelo que ha hecho mucho daño y por el cual naciones enteras han sido destruidas: la ira, el enojo incontrolado. Santiago capítulo 1 verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh. Mira tan tremendo. Dice acá en el verso 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh. O sea que cuando la persona está entrando en esta ira constante y se aira con facilidad, comienza a manifestar una condición de su alma muy tremenda que tiene que ver con el egoísmo. O sea, solo está pensando en él. Solo está pensando en sí mismo, y eso es ser egoísta. Entonces aquí, junto con encontrar las raíces o las causas de por qué te airas, tendrías que encontrar las causas por qué tú eres una persona egoísta. Porque tú eres una persona que solo piensa en ti, que solo piensa en tu parecer, solo piensas en tu beneficio. Eso es ser egoísta. Cuando ya en esa condición permites que la ira tome el control, ya no es una ira que es justificada, sino es una ira que se convierte en pecado. Aquí Santiago 1:19 nos dice, tardo para airarse, o sea, lento, que se demore esa condición en tu vida que tome el control. O sea, que sea difícil, colocándolo en términos más sencillos, que sea difícil que tú te enojes, que sea difícil que te pongas de mal genio, que te aires. Pero si no es esto, si esto es muy fácil, si es muy fácil que tú te irrites, si es muy fácil que tú te enojes, si es muy fácil que tú te salgas de control, tienes que tener cuidado porque solo estás pensando en ti. Y si es así, hay un problema de egoísmo en tu alma que tiene que ser solucionado. 1 Corintios 10:31 nos muestra otro aspecto cuando la ira se convierte en pecado. Vamos a ir allá a la escritura. 1 Corintios 10, verso 31, habla de algo bien interesante. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Padre. Habla esta escritura que todo lo que hacemos, comer, beber, cuando dice la escritura aquí comer y beber se refiere a todo lo que podamos hacer, lo hacemos para la gloria del Padre. Cuando ese objetivo se distorsiona y se cambia el propósito por el cual el Padre nos está dando una orden, nos está dando una disposición, un mandamiento, allí en ese momento, si ese cambio de los planes del Padre hacen que tú entres en enojo y en ira, eso es la causa de ese enojo y esa ira, es que cambiaste los planes del Padre. Para ponértelo en otros términos más sencillos, es cuando tú entras en desobediencia. Cuando tú entras en la desobediencia, te vuelves una persona muy vulnerable a ser irritable. ¿Por qué? Porque las circunstancias que comienzas a vivir en tu vida no te van a apoyar en el camino que tomaste, porque lo tomaste bajo tu propio pensamiento, bajo tu propia sabiduría y por supuesto desobedeciendo la voluntad divina y perfecta del Padre Eterno. Cuando tú estás así constantemente, te estás irritando porque pensaste que estás haciendo algo que al Padre le agrada, pero tú sabes allá en el interior que estás desobedeciendo. Cuando el Padre te dio una indicación y tú no le has obedecido, eres una persona muy vulnerable a la irritabilidad. Y esa irritabilidad o esa ira que viene por desobedecer al Padre, por lo general te va a llevar siempre a pecar. Otra cosa es cuando se deja que la ira persista. Es cuando ya toma el control. Y en cuanto a esto, el libro de Efesios 4, 26, 27 nos da una indicación, una muestra clara en la porción de la escritura en Efesios 4, 26, 27, qué pasa cuando se sale del control. Dice la escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y entonces, ¿por qué aquí la escritura dice pero no pequéis? Hay un grupo de personas en el mundo entero que definitivamente la ira les controla y les controló todo el día, toda la semana, todo un mes. Es increíble cómo hay personas en el mundo creyentes que aún en medio de los hogares tuvieron una discusión con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con algún familiar, se salieron de control y no tuvieron la valentía y la voluntad para solucionarlo y dejaron que esa ira persistiera. Cuando persiste esa ira se convierte en pecado, querido hermano. Se convierte en pecado porque comienza la persona y puedes tú, si te ha pasado, a tener actitudes que hieren, que hacen mucho daño y causan mucho dolor a las personas que amas. Indiferencia, hipocresía, malas palabras, actitudes incorrectas, en el peor de los casos, actitudes violentas, agresivas, golpes, maltratos.
Y si tú estás escuchando esto, querida mujer, y has sido maltratada, de pronto porque al lado tuyo habita un hombre que se irrita con facilidad y que la manera como desborda toda esa ira es pecando contra ti, golpeándote, es hora de que tú detengas eso. No puedes seguir permitiendo que te maltraten, no puedes seguir permitiendo que traigan maldición contra tu vida, porque te golpean, porque te injurian, porque te dan malas palabras. Quiero decirte que eso está muy alejado del amor del Padre y sí es un gran problema que tiene esa persona que tienes a tu lado. No puedes permitir que el hombre con el que convives maltrate tu vida, te golpee, te maltrate con malas palabras, te maltrate con sugestiones, te maltrate con abusos y de paso también maltrate a tus hijos. Tienes que ponerle un fin a esto y esta es la oportunidad para que lo hagas. Entiende, si de pronto esa persona no lo puede ver es porque está ciega. Porque la ira cuando se convierte en pecado, cuando la ira no se controla, es algo que ya está llevando a la persona a caer en una actitud violenta. ¿Y cómo manifiesta eso? Maltratándote. No es normal que los padres cojan a sus hijos a golpearlos, a destruirlos, y terminen los niños en hospitales con fracturas, golpes en su cara y en el peor de los casos, lamentablemente, muertos. ¿Cuántas mujeres han sido violentadas porque un hombre no pudo refrenar su ira y su enojo, perdió el control, la conciencia, entró bajo una posesión demoníaca y terminó quitándole la vida? Por celos, por amargura, por resentimiento, por tantas cosas que puede guardar el corazón del hombre. Y yo te digo, querida mujer, si tú estás en esa condición, tienes que ponerle un alto. Y el Padre Eterno en esta hora te dé la valentía, te dé la fortaleza, querida mujer, para poder enfrentar eso de la mano poderosa de Él, que con toda seguridad te sacará bien librada y alejará a esa persona de ti si esa persona no quiere cambiar. Ahora, cuando la manera de airarse y de manifestar la ira es venenosa, es decir, trae mucho daño con la intención de hacer maldad, eso es propio de un alma que ya es caída. Es decir, esto ya es propio de personas que no quieren salvación. Cuando ya la persona tomó esta actitud y este comportamiento como un estilo de vida y lo disfruta. Se aira para que le tengan miedo, se aira para que le tengan respeto y así se acostumbra a vivir. Es una persona que está en una condición caída. Y de esto el libro de Romanos capítulo 3, verso 13-14 nos habla, porque de esto también hay muchas personas en el mundo que a través de esta condición caída ya quieren que todo el mundo les tema y por eso se airan y son violentos, groseros. Tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas así. Personas que, un alma caída, no había ninguna esperanza, por más de que se les habló y se les predicó de la Sagrada Escritura y de la salvación, pero eran personas que eran fuertes en su trato hacia las personas, que cualquier cosa los sacaba de control, pateaban las cosas, botaban las cosas, entraban en un descontrol total. Y disfrutaban eso, disfrutaban el hecho de ver que las personas les tenían miedo al momento en que ellos se airaban. Ese tipo de conductas son ya de personas totalmente alejadas del Padre, en una decadencia espiritual y sobre todo personas que constantemente están pecando contra ellos mismos y contra las personas a su alrededor. Por lo general esos ambientes de trabajo, esos ambientes en los hogares así son muy, muy difíciles. Son inaguantables y si tú estás viviendo una situación así, tienes que tomar cartas en el asunto y tienes en el menor tiempo posible terminar con esta situación. El Padre te ayuda si de verdad la voluntad que tú tienes es salir de este yugo tan horrible que es estar al lado de personas que ya la ira los controla y se vuelven violentos contra ti. Romanos 3, 13, 14 dice la Escritura: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Este tipo de personas así son. No hay una esperanza allí. No sé, habrá algún milagro, algo que les lleve.
Pero entre más se comporten este tipo de personas, si tú lo estás viendo, puedes entender que la condición de esa alma es una condición muy caída, es un espíritu que está moribundo, es una persona que está caminando hacia la condenación. Ahora, cuando esa ira se descontrola y no se controla, termina por lastimar a todos los que están alrededor. Y mira, esto es una realidad, esto es algo que es palpable y lo vivimos en las sociedades, especialmente de los países tercermundistas, donde la violencia contra las personas cada día está más arraigada. Ya los hogares se destruyen, las comunidades se destruyen, las naciones se destruyen, sociedades enteras destruidas por el flagelo de la ira incontrolable. El libro de Proverbios 29, en el capítulo 29, verso 11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, vamos encontrando una luz al final del camino, de este camino oscuro, que tiene que ver cuando la ira te controla. Y es que hay que adentrarse en la comunión íntima con un Padre eterno, porque quiero decírtelo con total honestidad: si no hay una intervención divina, no hay libertad ante este flagelo. No hay libertad ante esta atadura que puede y le ha hecho ya de por sí mucho daño a muchas personas. Aquí ya nos está hablando esta luz de la sabiduría. Y una sabiduría que debe provenir obligatoria y determinantemente de lo alto. Solamente puede provenir del Dios Todopoderoso, Yahweh Santísimo, porque es el único que puede ayudarnos a ser libres de esta iniquidad que se arraiga en el alma y que puede destruir lo que tú más amas y hasta tu propia vida. Lamentablemente, cuando es así, cuando se salió del control, dice aquí la escritura, leíamos en Proverbios 29, 11, que cuando el necio da rienda suelta a toda su ira, cuando pasa eso, lamentablemente hay consecuencias dolorosas y en muchísimas ocasiones irreparables. Han terminado muchas personas en la muerte, queridos hermanos. Han terminado muchos jóvenes destruidos, muchos hijos abandonados, muchos hogares acabados. Porque la persona entró en la necedad, justificándose a sí misma y no aceptando que hay un problema, y constantemente le dio rienda suelta a su ira, a su enojo, a su mal genio, que termina por destruir y hacerle mucho daño y causando mucho dolor a las personas que tiene al lado. Ahora, necesariamente tenemos que hablar que la persona que está en esta condición tiene una relación muy tremenda en su alma con el rencor, el resentimiento que se ha guardado allá en lo profundo. Y esto con el tiempo va a causar dos cosas que van a afectar directamente la condición mental y la salud tuya. Una de esas cosas que trae como consecuencia el mantener una vida así irritable es la depresión y una actitud de rechazo hacia todas las cosas que rodean tu vida. Es imposible una persona que se irrite por todo que sea feliz. Nunca le va a saber un gozo, nunca va a disfrutar de nada. Y mira que he conocido casos de personas que son muy acaudalados, tienen mucho dinero y son terriblemente irritables. Por todo se irritan. Y no disfrutan ni siquiera el fruto de su trabajo. Es como si estuviesen en una maldición. Así como también he visto personas que de pronto no tienen muchos recursos, pero son profundamente felices, agradecidos con todo. Y no se enojan, no se irritan, son tardos para la ira. Así que hay que tomar una determinación en la vida en este momento, si tú estás escuchando esta enseñanza, porque estoy seguro que el Padre quiere traerte libertad a ti. Ahora, lo más importante es cómo vamos a tratar esto. Yo creo que este es el punto determinante que el Padre Eterno quiere traernos por su misericordia y amor por nosotros, para que de verdad tengamos una vida que sea una vida de bendición. Ahora, lo primero que debemos hacer es reconocer y admitir que somos personas que tenemos un problema de ira. Que somos personas que nos enojamos por cosas, que tenemos una ira que es egoísta y que no sabemos cómo controlarla. Mira, es el primer paso. Esto es algo que es determinante. Tú tienes que
permitirle al Padre eterno que te ayude a que aceptes que definitivamente tienes un problema con la ira. Y que tienes que pedirle al Padre, como muchos tuvimos que hacerlo, tenemos que reconocer que somos totalmente ignorantes en cuanto a cómo manejarla. Mira, ese es el primer paso. Y la Escritura habla muy claro de esto, una manera muy hermosa, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y la palabra nos va a enseñar cómo poder solucionar esto. Por eso en el libro de Proverbios, también en el capítulo 28, en el verso 13, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este es el primer paso. Si confesamos nuestros pecados, el Padre bueno es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Mira, querido hermano, el Padre eterno está muy, muy, muy interesado, porque Él es bueno y Él es maravilloso, en que nosotros tomemos una actitud decisiva y permitamos que Él mismo se encargue de enseñarnos cómo manejar esto, cómo ser libres de esto. Pero nuestro Padre no puede pasar nuestra voluntad y no puede pasar nuestra decisión. Si tú quieres seguir viviendo como has vivido y gracias a eso estás enfermo o enferma, ya no es un problema del Padre, ni es un problema de la iglesia donde tú vas, de la congregación a donde tú asistes, ni de los pastores, ni de los siervos, ni de los líderes. Ya es un problema tuyo. Y el único que puede entrar a solucionar eso, comenzando por el primer paso, o por esta primera decisión de aceptar y reconocer que no sabes cómo manejarlo, eso ya te compete a ti, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido pastor, porque he encontrado también en este camino que hay pastores, hombres que predican la palabra y salen del púlpito y golpean a su esposa. Son irritables, hablan en el púlpito del amor, de la pasión, de la compasión por las almas, y bajan a su casa a maldecir a su esposa, golpeándola y maltratándola, y maltratando a sus hijos, maltratando a las personas que están a su lado. O sea, ¿en qué estamos? Estamos caminando, muchas personas están caminando en contra de la voluntad del Padre, y son personas que no han aceptado, que tienen un problema bastante difícil en su alma, algo que no ha sido sanado, y no saben ni cómo manejarlo. También otro aspecto es que hay que manejar la ira viendo a Yahweh en el momento que se presenta. Mira, hay que pedirle al Padre Eterno que nos haga sensibles cuando estamos propensos a esto. Por eso, una manera de dilucidar esto y sacarlo, tú tienes que consignar, apunta en un cuaderno: a mí me molesta esto, me molesta el desorden, me molesta que pase esto a mi esposo, mi esposa, mis hijos, me molesta, me enojo, me causa ira. Y cuando tú ya lo tienes, ya lo encontraste, ya cuando tú lo identificaste, es la expresión correcta, entonces allí en ese momento tienes que pedirle al Padre que te dé la fuerza de voluntad para poner en ese mismo momento la mano del Padre Eterno. Porque Él es el único que te puede ayudar a vencer eso y a enfrentarlo. Y mira lo que dice la Escritura. Tenemos que poner nuestros ojos en Yahweh cuando algo nos está airando. Santiago 1, 2, 4, vamos allí de nuevo, al libro de Santiago, y dice la palabra en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No hay otra manera, sino hay que ir a la presencia del Padre en el momento preciso, cuando tú ya identificaste que eso es un flagelo y te está haciendo daño. Ahora, otra cosa, en Romanos 8, 28, 29, nos habla de cuando estamos en esa situación, de esa ira incontrolable que se está saliendo de nuestras manos. Hay que inmediatamente, de la mano del Santo Rúa, ir a la presencia del Padre y pedir su ayuda, su oportuno socorro, y con toda seguridad el Padre nos da una salida. Mira, en el libro de Romanos 8, 28, 29 dice
8:28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Yahweh, de su Hijo, perdón, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estas porciones de la escritura nos da la claridad y la verdad acerca de que Yahweh tiene el control perfecto de todas las circunstancias. De pronto, si para ti ha sido difícil, quiero decirte que para el Padre no es esto difícil. Al Padre eterno no se le ha salido de control tu alma ni tu vida. No subestimes jamás al Elohá poderoso, al Shaddai. El Padre es todopoderoso. A Él no se le ha salido de control este problema de ira que tú tienes. Lo único es que el Padre está esperando a que tú lo aceptes y que vayas confiado al trono de la gracia para que alcances, como muchos hemos alcanzado, su oportuno y misericordioso socorro, querido hermano. El Padre tiene la herramienta perfecta a la medida tuya para ayudarte a vencer este problema de ira y de irritabilidad que te ha dominado por años. Ahora, ¿el Padre es bueno? Yo quiero que tú tengas en claro eso, y es bueno, y bueno en gran manera. ¿Por qué Él ha permitido todo este tiempo en tu vida? ¿Por qué ha permitido que tú sigas enfrentándote a eso? Por una razón tremenda, para que su gloria se manifieste en ti. Y si tú hoy estás escuchando esta instrucción, y tú eres una persona que está siendo permanentemente atacada con esta irritabilidad, es tu manera de vivir, es tu manera de comportarte. Quiero decirte que a la luz de la escritura no podrás decir de aquí en adelante que no sabías que tienes un problema y que tienes que enfrentarlo, porque no puedes permitir llevar toda tu vida así de esa manera, porque ¿cuál va a ser tu fin, querido hermano, querida hermana? Ahora, si ya te has visto afectado por la salud, en la salud, porque eres una persona irritable, porque eres una persona que pierde el control y la ira le lleva a pecar y le has hecho mucho daño a las personas, yo te invito a que hoy te detengas y que te arrepientas de tu mal proceder, porque estás pecando contra el Padre, contra ti y contra los que amas. ¿Y hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Dios Padre Todopoderoso te ayude como nos ha ayudado a muchos? El Padre es bueno. El Padre nos ha ayudado, me ha ayudado. Yo era una persona muy irritable, me enojaba por todo me molestaba. Pero su amor y su misericordia me enseñó y me mostró que yo era una persona que guardaba muchos resentimientos por el abandono, por la lejanía de mis padres, por el desamor de ellos, por muchas cosas, por muchas frustraciones. Y poco a poco, una tras otra, y se tomó el Padre su tiempo y tuvo paciencia conmigo, con mi proceder. Y aun cuando estaba en todo ese proceso me enojaba por cosas y tenía actitudes incorrectas, pero su amor siempre, nunca dejó de ser. Se mantuvo en mi vida y me ha ayudado a salir adelante. Y me ha dado herramientas el Padre Eterno y me ha mostrado que Él tiene todo el control y que Él, el Padre poderoso Yahweh, bendito sea su nombre, sí que nos puede ayudar a salir de esta condición que nos hace mucho daño. Ahora, permite todo para nuestro bien, el Padre y el de los demás. Así que hay que reflexionar sobre esta verdad, y en la medida que tú reflexiones en esto, pienses, como la Escritura dice, medita en la Escritura de día y de noche. Cuando tú meditas en esta verdad, que el Padre es bueno, y que el Padre, ¿cómo va a permitir que tú continúes esclavizado por la ira, esclavizados por el enojo? Si el Padre es tan maravilloso y tú puedes comprenderlo y reflexionas y piensas en eso, con toda seguridad te puedo dar la certeza en la fe que pronto eso va a bajar de tu mente y se va a arraigar en tu corazón y va a comenzar a darte las herramientas para cambiar las reacciones que hoy en día tienes cuando te airas. Te va a permitir eso, que el fruto precioso del Espíritu Santo, el dominio propio, la templanza, se haga más fuerte en ti y en tu vida. Y cuando el dominio propio se hace fuerte en ti, te va a dar herramientas para contrarrestar esas actitudes de ira, esas actitudes de enojo, esas actitudes que tienes cuando estás bajo ese control y equivocado que la ira puede ocasionar en ti. Por eso, mira,
Medita mucho en esto, reflexiona. Toma la determinación en este momento que no quieres vivir más así. Es una determinación, es una decisión. Ponte en esa buena voluntad de trabajar en esto y no descuidarlo. No lo tengas en poco. No lo pases por alto. No te acostumbres, porque no es normal que tú vivas irritado a toda hora. No es normal que todo te irrite, que todo te moleste y que te desquites con las personas que estás a tu lado. No es normal que tú te aires con el Padre porque no concede tus caprichos. No es normal que tú acuses a todos los demás de lo que te pasa cuando la gran mayoría de las cosas que te pasan es por tu propia responsabilidad. No tengas en poco esta instrucción, porque con toda seguridad puede traer mucha libertad a ti y a tu familia. Otra cosa es que para manejar para manejar el enojo o la ira, hay que devolver bien por mal. Mira, este es un principio precioso. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 12, verso 21. Mira tan hermoso esto. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es así de fácil. Convierte la ira en amor. Si hay personas que tienen actitudes contigo que te hacen airar, que te hacen enojarte, ¿por qué vas a devolver ira con ira? ¿Por qué vas a devolver ataque con ataque? ¿Por qué vas a devolver ojo por ojo, diente por diente, si nuestro amado Yeshua nos enseñó algo, completó la escritura con algo mucho mejor? No seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien. Cuando tú devuelves por el mal el bien, estás trabajando poderosamente en la ira. Por eso tienes que tener en cuenta qué te molesta, qué te disgusta en tu diario vivir. ¿Qué actitudes de las personas a tu alrededor te molestan? Y cuando ellas o esas personas hagan eso que te molesta tanto, en cambio de enojarte, devuélveles amor en cambio de ira. Eso es algo que al principio te va a costar montones, claro que sí. ¿Quién dijo que esto es una tarea sencilla? No, nadie lo ha dicho. Pero con el tiempo se va a convertir en una manera en que tú reaccionas, que tú devuelves bien por mal. Y cuando lo haces parte de tu vida, entonces te vas a volver una persona profundamente amorosa, profundamente perdonador, profundamente conciliador, profundamente paciente. Y entonces en ese momento, como muchos de nosotros tenemos ese privilegio hoy en día, vamos a recordar que cuando nos airábamos por verdaderas tonterías, por cosas sin sentido, por cosas que no tienen ninguna razón de ser. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y si tú creces en ello, creces en el amor devolviendo bien por mal, creces en el amor del Padre. Entonces te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar mucho. Ahora, los corazones, cuando devuelves el bien por el mal, cuando devuelves el amor a cambio de la ira, los corazones de los que están a tu alrededor van a ser profundamente afectados por esas acciones. Mira, y entonces allí vas a entrar a recuperar el amor y el corazón de las personas que amas. De pronto por tu comportamiento has herido a tus familiares, a tus padres, has herido a tu esposa, a tu esposo, has herido a tus hijos. Pero mira, hoy que estás escuchando esta enseñanza, pídele al Padre Eterno que te dé la oportunidad de recuperar el amor de tu familia. Y en las acciones que comienzas tú y decides tomar, y comienzas a reemplazar esa irritabilidad y ese enojo por el amor profundo del Padre con acciones demostrables y fruto verdadero, comienzas a afectar también el alma y el corazón de los que amas. Mira lo que dice Mateo 5, 43, 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Mira que aquí está una revelación, una verdad hermosa del Padre. ¿Qué de especial tiene amar al que te ama? No tiene nada de especial. Así hacen lo mismo los que no creen. Así hacen lo mismo los publicanos, los gentiles, las personas del común. Pero cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú amas al que te maldice, estás entrando en la perfección del Dios Todopoderoso. Y entrar en la perfección del Dios Todopoderoso es entrar en su ajaba, es entrar en su profundo amor. Ahora, otra manera en que ya para finalizar esta enseñanza, que confío y tengo la certeza que es de gran bendición para ti y tu familia, encontramos que una manera de manejar el enojo es a través de la comunicación, para resolver cualquier problema. Y por eso, 4 puntos importantísimos para que los tengas en cuenta cuando vas a comunicarte. El primero, tienes que ser honesto y tienes que hablar. Y ese ser honesto y hablar es que tienes la responsabilidad de decir la verdad con respeto, con integridad y con amor, pero sin ocultar nada. Lo segundo, tienes que ser oportuno. Eso significa que no podemos permitir que la ira crezca hasta perder el control para después entrar a dialogar. No, vuélvete en una persona preventiva, como nuestro Padre que está en los cielos es preventivo con nosotros. Nuestro Padre nos avisa antes de que ocurran las cosas. Tú adelántate a la situación que tú sabes que se va a tornar fuerte y sé oportuno, actúa a tiempo. Si tú sabes que algo te molesta y te estás comenzando a enojar y te disgusta, mira, acércate, actúa de manera inmediata. Dialoga. Ese es el segundo aspecto que tienes que tener en cuenta al comunicarte. Porque si hay algo que la persona que vive a tu lado, o la persona con la que convives, con la que trabajas, con la que estudias, está haciendo que al que te enoja, acércate con mucho amor y respeto y dile, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo me disgusta, yo creo que tú puedes cambiar. Entra en un consenso, en un acuerdo con esa persona. De esa manera estás atendiendo oportunamente a algo que puede convertirse en un verdadero problema a causa de que te está enojando y te está llevando a que tengas ira. Ahora, ataca el problema y no a la persona. Las personas a tu alrededor no tienen ninguna responsabilidad en esa ira que te controla. Tienes que atacar ese el problema. Y hoy el Padre Eterno, en su amor y misericordia, nos ha sacado a la luz la raíz del problema. El enojo, la ira, el resentimiento, el maltrato de tu niñez, las frustraciones que has tenido en la vida, los fracasos. Tienes que determinar la causa y ataca ese problema. Recuerda que en Yeshua somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que ser evidente, querido hermano. Si antes la escritura es muy clara, preciosa, perfecta en lo que nos enseña. Si tú robabas, no robes más. Si tú maldecías, no maldigas más. Si tú te airabas, ya no te aires más. Es así de fácil. Ataca el problema, no lo tengas por alto, no lo pases por alto. No dejes de trabajar en ello. Si es algo que te ha afectado toda la vida, si es algo que ha venido como una maldición generacional de tus antepasados, tus abuelos eran todos irritables, tus padres eran todos irritables, airados, y tú eres así, en ti está, en las manos tuyas está el poder de parte del Padre para que eso se rompa para siempre en el nombre de Yeshua y sean libres tú, tu vida, tu vejez y la generación que viene tras tuyo y los hijos, tus hijos y tus nietos y hasta 1000 generaciones de los que aman al Padre, si realmente el amor que sientes por Él es genuino. Por último, hay que actuar y no reaccionar. Mira tan tremendo este punto. Cuando hablamos de la comunicación hay que actuar y no reaccionar. Eso significa que lo que dice algunos psicólogos, que cuando tú estás muy enojado o airado tienes que contar hasta 10. Mira, yo te digo lo siguiente. Si es necesario para cambiar tu vida, cuenta hasta 1000 si quieres. Cuenta hasta 1.000.000, cuenta lo que quieras. Eso se llama atacar el problema, pero eso se llama actuar y no reaccionar de manera impulsiva y emocional y hacerle daño a las personas. Actúa, cuenta, soségate, detente, respira. Ten calma, si algo te enoja, cuenta. Nadie te va a juzgar porque tú te enojaste y guardaste silencio y contaste hasta 1000, hasta 10.000. Y cuando ya hablaste sin enojo. Cuando vas a hablarle a tu esposa, le hablas sin enojo.
Cuando vas a hablar a tus hijos de algo que te disgustó de ellos, le vas a hablar con amor, buscando que ellos cambien, buscando que el Espíritu bendito les bendiga, buscando que la persona que está a tu lado, que hace cosas que te enojan, ya ella también cambie, dándole la oportunidad a los que te rodean que también cambien como tú estás cambiando. Entonces, por último, actúa, pero no reacciones, querido hermano. Y le pedimos al Padre Eterno en este tiempo que nos ayude. Somos vulnerables a esto. Padre glorioso, somos débiles ante esta situación, pero tú eres bueno, Padre, y de eso no hay ninguna duda. Eres maravilloso, eres perfecto, amado y bendito de mi alma. Y te pido en el nombre de Yeshua que en esta hora, Padre, para todos los que tienen la oportunidad de escuchar esta instrucción, Padre, esta enseñanza, dale las herramientas, Padre, de las que tú nos has hablado hoy. Trae recordación, precioso Espíritu Santo, porque tú nos recordarás todas las cosas. Y hoy tú nos has dado la herramienta y por favor te pido, ayúdanos a recordar cada aspecto de lo que tú nos has hablado hoy, para que podamos enfrentar y hacer frente y atacar este problema y vencerlo en el nombre de Yeshua. Y podamos reconocer que hay algo que en nuestra vida afecta, por eso nos irritamos, por eso nos llenamos de ira, de enojo, mal genio y entramos en ese furor. Pero ya no queremos estar más así, Padre. Ayúdanos a aceptar que esto es de verdad, es algo que no sabemos manejar ni controlar, pero tenemos la fe y la confianza y si aún nos falta, tú nos dices que si nos falta fe tenemos que pedírtela para que tú nos la des. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que le des emuná, fe a mis hermanos y hermanas. Si están pasando por este flagelo, Padre, esta situación de ira en sus vidas, dales la fe, Padre, para vencer, dales la voluntad y sobre todo el buen ánimo, Padre eterno, y la paciencia, para que puedan vencer toda esta situación de ira, de enojo y de rabia, Padre. Para que ya no haya más control del adversario, Padre, y tú lo reprendas. Para que tú lo alejes de nuestra vida, Padre, y que sea la llenura de tu Espíritu Santo en cada momento, de cada instante de nuestra vida, Padre, aún en las circunstancias más difíciles, más complicadas, aún cuando tengamos que enfrentar aquellas cosas que de verdad nos molestan, nos airan, haya siempre el control de tu Espíritu y tus frutos manifestándose a través de nuestra vida, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo precioso, Padre,